Lucho Morán está con nosotros para hablar sobre la pobreza en Panamá. Y esto es un tema que a veces nos deja así, en shock. ¿Por qué? Porque uno dice, a ver, si se está dando crecimiento económico, ¿cómo así que va creciendo la economía y la pobreza se mantiene? ¿Qué está pasando entonces, Lucho? ¿Cómo estás, Sara? Bien, gracias. ¿Cómo te va? Igual, buenos días a los amigos televidentes. Es un tema muy importante el tema de la pobreza, porque continuamente, Sara, a veces nos olvidamos de estos temas que aquejan a los países y un fenómeno. Mira que ahora con todas estas quejas como que se ha dado en Latinoamérica y en nuestros países, hay mucha demanda en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y ahí entra el tema de la pobreza. Podemos definir el tema de la pobreza como la carencia de aquellas capacidades que deberíamos tener todos, tú, yo, una persona en el interior, en las comarcas, para poder, digamos, salir adelante. Y cuando hablamos de esas capacidades nos referimos a herramientas muy importantes para el desarrollo de las personas, como por ejemplo la educación, vivienda, agua potable, trabajo, que son aquellos condicionantes de la pobreza. Estas herramientas se utilizan para medir la pobreza en lo que llamamos el índice de pobreza multidimensional, que en Panamá actualmente es de 19% de pobreza. Este sería el tema de la estadística. Así es. Y claro, siempre se busca una equidad y una igualdad, que es lo que uno dice, bueno, Sí. y las personas ven entonces preguntando dónde está el dinero, dónde está a medida que va pasando el tiempo y vemos el crecimiento del país, por quizás la mala distribución y administración de lo mismo, que a veces uno dice, ¿qué está pasando en Panamá? Totalmente. Tú mencionabas algo muy importante y reitero eso. Tú decías, oye, hay una situación a lo mejor de crecimiento. Bueno, la economía de Panamá ha venido bajando, lo que hemos hablado en las últimas entrevistas, ha venido bajando. Y eso definitivamente incide en que haya más cantidad de pobreza, exacto. Porque la inversión es menor, entonces no se invierte tanto en educación, las empresas invierten poco, como las empresas invierten poco, también hay una incidencia en el tema del trabajo. Y cuando hablamos de ese 19% de pobreza, que es una cifra que debemos mantener todos, mira que eso representa más de 700.000 personas. Wow. El problema, Sara, radica en que si no nos preocupamos por la pobreza, es un detonante muy fuerte en los países, y es por eso que surge tantas quejas, tanta demanda de la población de decir, oye, la situación no está bien, necesitamos mejorar. Este porcentaje de pobreza que te comentaba también tiene una incidencia en niños. Aproximadamente un 30%, un poquito más, de los niños o niñas y adolescentes del país se consideran pobres. Y eso es una cadena bastante fuerte, porque es como un legado que tiene un niño que por lo general, si enfrenta problemas de pobreza al inicio, durante sus etapas tempranas o adolescencia, ese problema de pobreza va a continuar, Sara. Uno se preguntaría, principales causas, ¿por qué se da tanto, o sea, constantemente pues, en nuestro país? Y como bien lo mencionamos, sabemos que la economía pues, está difícil hoy día y se está dando este tipo de situaciones. Sin embargo, uno dice, bueno, vienen los extranjeros, vienen a invertir en nuestro país, y cuando eso se da en un momento dado, no se ve al 100% o como se espera, con equidad. Muy buena pregunta. Las principales causas, ya te mencioné como algunas herramientas, que es cuando dejamos de invertir como país, inclusive mucho antes de eso, identificar el problema. Tenemos que reconocer como sociedad entre todos que el tema de la pobreza es un detonante muy importante. Debemos contribuir todos como sociedad. A veces asimilamos o consideramos que el tema de la pobreza es un tema netamente de gobiernos, y no, es también realmente de países. Tú mencionabas, Luis, ¿cuáles son las principales causas? Falta de educación. Cuando la persona no tiene educación o los años de escolaridad adecuados, esta persona no puede acceder a un puesto de trabajo. Mira el tema de, Sara, que está muy relacionado también, el tema de desempleo juvenil. Claro. En la medida que una persona no cuenta con trabajo, es una incidencia también totalmente en el tema de pobreza. Pero va muy relacionado con la inversión, es decir, inversión adecuada en las personas. Cuando mejoramos educación, cuando mejoramos los niveles de trabajo, también cuando mejoramos los sistemas de vivienda o agua potable, ahí estamos mejorando para que se reduzcan los niveles de pobreza. Inclusive transporte, mira el problema que enfrentan muchas comunidades Constantemente. por el tema del transporte. Eso es una carencia también importante. Las cifras de pobreza, y es muy importante señalarlo, son mucho mayores, de una realidad mucho más cruda en el tema de las comarcas. Y ahí resalto lo que tú decías, el tema de la desigualdad. Una persona que hoy nace en el interior tiene menos probabilidades de tener éxito, de conseguir trabajo, inclusive tienen más probabilidades de sufrir de desnutrición en comparación con una persona que vive en área metropolitana o en la ciudad. Esto es pobreza y es grave. Claro, y de hecho hay casos de personas que viven en el interior y pues se mudan para la ciudad, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad o un familiar que los pueda acoger acá para
en efecto, emprender o prepararse al 100% como se espera, ¿no? Sí, entonces estamos, digamos, como haciendo migración totalmente a la ciudad, estamos dejando de generar oportunidades también en el interior. Uno que viene del interior sabe que el potencial de cada una de las provincias es sumamente importante y eso es algo que hay que desarrollar. Y ahí estamos enfocando el tema de las soluciones. Bueno, ¿qué soluciones están? Invertir en los pueblos, en las provincias. Siempre hemos conversado el tema de las pequeñas y medianas empresas. Correcto. Fortalecer las pequeñas y medianas empresas con capacidades, menos impuestos, menos trabas, porque ahí también reducimos el tema de la pobreza. Un país que no reduce pobreza es un país que es inestable económicamente, porque las personas definitivamente van a recurrir a otros elementos importantes o que también afectan el nivel de los países, delincuencia, criminalidad. Y me encanta que lo enfocas en que no es solo el gobierno. Yo Sí. creo que al final para tener esa reducción de pobreza y soluciones, incluye gobierno, todos los panameños, hasta los padres de familia cuando ya deciden y dicen, ok, tengo 1, 2, 3 o 4 Totalmente. hijos, tú tienes que buscar la forma pues de brindar ese apoyo y que se preparen y sean personas que de verdad busquen ese crecimiento y pues de ahí poder conseguir de esta manera, porque están 100% preparados, un trabajo que realmente los represente, ¿no? 100%, es un trabajo de todos. Cuando mencionamos el tema de la educación, por ejemplo, el rol de los padres en el tema educativo. A veces sabemos que los padres por la situación económica trabajan hasta tarde, viven lejos y Sí. llegan y a veces tengo como poco tiempo para estar dedicándole al tiempo con los hijos o con las tareas y eso también es como una responsabilidad de todos. Por eso hablamos que el tema de la pobreza es una realidad compartida y que todo el mundo debe contribuir. Por eso necesitamos también de grandes empresas, del gobierno, de la inversión, pero también, por supuesto, el rol de los padres jóvenes y demás. Se nos había olvidado, estábamos conversando y se nos había olvidado. Tenemos creo que gráfica en pantalla. Así es. Y es un poquito como para ilustrar el tema de la pobreza, para dimensionar este tema, que Panamá tiene mucho potencial y no debería tener estos niveles de pobreza. Se pueden reducir. Este nivel de pobreza, Sara, mira que ahí está reflejado inclusive por locación. Ok. Y eso es algo muy que debemos enfocar. La pobreza en las provincias es mucho más acentuada y en las comarcas también. Hace poco tuvimos el caso triste de un joven que murió por desnutrición Ay, qué triste. en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Barú. Y mira que ahí hay una gran incidencia de pobreza. Ahí es necesario enfocar los recursos, el potencial de país, generar oportunidades para que esto no ocurra. Hay una diferencia de, o sea, si hablamos por lo menos, para no irnos tan atrás, Sí. del año pasado a este año, ese tipo de comparación, cómo se va dando en el tema pues de la pobreza, del hambre, que Sí. siempre hay lugares específicos en donde abunda más, como bien lo mencionas. Sin embargo, quisiera conocer un poco si ha habido un logro, por decirlo así, de forma positiva en tema de reducción de pobreza o vamos echando para atrás, como se dice. Genial. Panamá ha hecho grandes trabajos, esfuerzos para reducir el tema de la pobreza. Se ha ido reduciendo, se han mejorado estas capacidades que estamos hablando, los temas educativos, transporte, agua potable, vivienda, luz eléctrica. Hay que reconocer que Panamá ha hecho grandes esfuerzos y ha mejorado. Pero todavía mantiene altos índices de pobreza, que cuando uno lo compara, por ejemplo, tú mencionabas algo importante, el crecimiento que tenemos. Panamá es un país de mucho potencial, el turista siempre reconoce a Cree en Panamá. nuestro país, el turista siempre cree en nuestro país. El extranjero, el visitante, las empresas extranjeras creen mucho en el país por el potencial que tiene. Bueno, tenemos recursos muy importantes, nosotros le llamamos como motores estratégicos, por ejemplo, el Canal de Panamá, Claro. Zona Libre de Colón, ahora hay puertos, ahora hay proyectos muy importantes que vienen en el país. Y con nuestras condiciones, definitivamente nosotros no deberíamos mantener los niveles de pobreza que actualmente enfrentamos, a pesar de la reducción. Te mencionaba, por ejemplo, ese 19% de pobreza, pero cuando uno ve ese 32% de pobreza en niños, uno dice, oye, ¿será posible esta realidad? Por eso el esfuerzo de todos y de mejorar o tener esta tarea pendiente. Hay países, Sara, que han hecho un enorme esfuerzo, pese a la situación de ahora, por ejemplo, Chile, Uruguay, ha reducido mucho los niveles de pobreza. También está relacionado con los temas de transparencia y corrupción. Países corruptos tienden a ser países con muchos más niveles de pobreza. A mí me encantaría pues tener una segunda parte de este tema, ya que es importante crear ese movimiento y conciencia de trabajo en equipo y no depender solamente ya sea del gobierno y esto en todos los aspectos. Aquí hemos hablado del medio ambiente, hemos hablado o sea, todos los temas en genéricos y siempre decimos, no depende solo del gobierno, es un movimiento que tenemos que crear todo, de hecho de violencia de género, que Sí. también pues nosotros como comunicadores debemos crear conciencia en todos los televidentes o las personas que nos ven y crear y correr esa voz para que sea esto de manera positiva para nosotros y para todo un país, Lucho. Así que te comprometes a tener una segunda parte con nosotros sobre este tema. Viene esa segunda parte. Quisiera resaltar como conclusión que es un tema también de país.
Inclusive a veces lo acreditamos con administraciones o a gobiernos y es un problema inclusive de arrastre que ya es un problema estructural del país. Entonces hay que abordarlo, identificarlo como sociedad a crecer, porque un país con niveles de pobreza también es un país no productivo. Entonces, yo abro mi negocio, abro mi empresa. Definitivamente, si mi país tiene altos niveles de pobreza, ¿quién me va a consumir mis productos? Correcto, y un par de meses uno va a decir, wow, esto no funcionó. No funcionó. Y es también la situación de hombres, mujeres, niños y niñas y adolescentes. Totalmente. Gracias, Lucho, por haber estado con nosotros. Tenemos que apoyarnos, así que a trabajar en equipo por un mejor país, aunque suene así medio cliché.